Bueno, ya nos conocemos, ya se hizo el primer cuatrimestre, importación 1, ahora nos toca importación 2, que se basa generalmente en los diferentes regímenes. Hay que hacer pie en los conocimientos de importación 1, lo tienen que saber bien importación 1 para poder seguir con importación 2. En esta materia también vamos a tener liquidación de despacho de importación, porque no hay que olvidarlo, porque lo van a necesitar tanto para valoración como para práctica profesional. Entrando a la materia ya directamente, a lo mejor en el cuadernillo que obra en su poder no está, pero les voy a hablar del GATT, la OMC, ALADI y Mercosur, como para comenzar ya a ver lo que en los futuros cuadernillos se supone que va a estar. La historia del GATT es más o menos así, resumida. La Segunda Guerra Mundial, entre otras razones, se produce por el excesivo proteccionismo de Estados Unidos y de otros países que lo hicieron también en represalia. O sea, cada país se defendía, tenía un proteccionismo, cerraba sus barreras al libre comercio y, entre otras razones, que deben ser muchas y más terribles tal vez, ideológicas, pero vino la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue desde 1938 a 1945. Cuando terminó esta guerra, que ganaron los aliados, se reunieron los vencedores y, entre otras cosas, resolvieron que tenían que abrir sus barreras económicas para no volver a repetir el error de tomar tanta desconfianza uno del otro. Entonces decidieron un acuerdo de donde surge el FMI, donde surge otros organismos internacionales, y Estados Unidos no firmó una parte del acuerdo, por lo que en gran cantidad de los que se pensaba hacer no pudo llegar a realizarse, pero sí quedó el Tratado de Libre Comercio, que era el GATT. Ese Tratado de Libre Comercio más o menos indicaba que los países no se iban a prohibir, no iban a poner aranceles de importación demasiado altos. Fíjense que Estados Unidos, uno de los problemas era que el arancel lo llevó al 55% del valor de las mercaderías, todo para protegerse. Y en ese momento, cuando hicieron el acuerdo, resolvieron los países industrializados que iba a tratarse de las manufacturas para no tener prohibiciones entre ellos. Y con respecto a la parte agrícola, decidieron dejarla para más adelante. Justamente a nosotros nos afecta la parte agrícola. Lo que pasa es que Francia es terrible el subsidio a sus agricultores. Estados Unidos también. Es muy importante para ellos mantener a los agricultores bien. Tal es así que Francia, en su momento, a los tamberos los subsidiaba de tal forma que a ellos les interesaba más, al dueño del tambo le interesaba más lo que cobraba de subsidio que lo que valía realmente el litro de leche. Entonces comenzaron a hacer leche en polvo, leche en polvo, leche en polvo, y le daban de comer a los animales leche en polvo porque era un montón que tenía. Y comenzaron a venderle o regalarle a las colonias de ellos, de las antiguas colonias francesas, la leche en polvo. Y, por supuesto, nosotros, en ese caso, perdimos un mercado que podía ser comprador de Argentina. El GATT siguió hasta que en 1980, si no me equivoco, se decide otra forma que es la Organización Mundial de Comercio, la OMC. La OMC tenía un poco el criterio de apertura mayor a todos los países que quisieran adherirse. No era
un ente obligatorio para los países, sino que los países que se adherían tomaban acuerdos que podían cumplir. Y no tiene poder sancionatorio tampoco, pero trata de conseguir que se pongan de acuerdo los países cuando existen una disputa entre ellos. Argentina entró unos años después a la Organización Mundial de Comercio y, por lo que yo recuerdo, entre los compromisos que firmó fue no prohibir la importación de ninguna mercadería que fuera originaria de alguno de los países que están en el acuerdo, que son más o menos 180, 190 países. Ese fue el motivo para que hace unos años atrás viniera el presidente de China, que no estaba en la Organización Mundial de Comercio, y justo, no sé si era el 2001 más o menos, cuando nosotros estábamos sin fondos, no digo como de costumbre, pero estábamos sin fondos, y parecía que China iba a venir con miles de millones de dólares para solucionar los problemas argentinos. ¿Y qué quería a cambio ese presidente chino que vino acá? Quería que Argentina firmara que no tenía inconveniente en que China ingresara a la Organización Mundial de Comercio, porque una de las cosas era que en el país que ingresaba a la Organización Mundial de Comercio tenía que tener libre comercio, y todos sabíamos que China es un Estado dirigista de su comercio. Entonces, pero es China. Si fuera Argentina, no lo hubieran aceptado. Pero bueno, el presidente chino vino, la promesa de los miles de millones vino, Argentina firmó que no tenía inconveniente en que China ingresara a la Organización Mundial de Comercio, Brasil también firmó, o sea, ellos sabían cómo manejarse con cada uno de los países, cuál era el dulce que le iban a dar a cada uno de los gobiernos. La cuestión que China termina entrando en la Organización Mundial de Comercio. Por lo tanto, Argentina no puede prohibir el ingreso de productos de China por ser de China. Y los miles de millones de dólares ni se habló más. Los chinos, como buenos chinos, con su experiencia, nos dejaron digamos, se olvidaron de eso, dijeron que eran empresas chinas. La cuestión es que no pasó nada con eso. Argentina, entonces, se comprometió a no prohibir el ingreso de mercaderías de países de la Organización Mundial de Comercio. Y también se comprometió a no cobrar tributos de importación más del 35% del valor en aduana. Quiere decir que si Argentina, para protegerse, pone un derecho específico a la importación de determinada mercadería, nosotros, en las cuentas, digamos como despachante o como alumno, tenemos que calcular si ese derecho específico, que es un monto por unidad de medida, es mayor que el 35% del valor, tenemos que poner como derecho de importación el 35% del valor. Si el monto del derecho específico es menor que el 35% del valor, vamos a poder poner como derecho ese derecho específico mínimo. Con eso tenemos más o menos el tema de la Organización Mundial de Comercio, así bien resumido. Podemos decir que en las distintas rondas, porque se llaman rondas las reuniones que hacen los países industrializados buscan que los países de menor desarrollo abran sus fronteras a los productos industriales, y los países agrícola-ganaderos como el nuestro, como Australia, como Brasil, como Uruguay, les pedimos, les exigimos que abran su comercio agrícola, que es donde nosotros tenemos más fuerza. Ellos prometen que sí, en la próxima lo van a hacer, pero resulta que no lo hacen. Y nosotros les decimos
que en vez de darnos préstamos, abran sus fronteras para que podamos enviar nuestra producción primaria y con eso a lo mejor no necesitamos que nos estén prestando millones de dólares. En esas rondas, y si alguno ha leído algo, por ejemplo en Seattle, en Estados Unidos, en este momento creo que estamos todavía en la ronda Uruguay, pero las reuniones son en distintas ciudades. Se arman unos líos tremendos, porque aparecen manifestaciones que son contrarias a lo que ellos están tratando de hacer, ya sea porque se busca que sea más rápido la liberación del comercio, que se abra el comercio agrícola, y por otro lado están los agricultores de Estados Unidos, los agricultores de Francia y de esos otros países industrializados, que como siguen recibiendo subsidios, ellos son los que votan a ver quién es senador. Un senador del estado de Arkansas nunca va a estar en contra de los agricultores de Arkansas. Entonces las cosas se van demorando, los años van pasando, yo tengo más pelo blanco y no pasa nada. ¿Comprendo del pelo blanco? Sí, voy a tener menos pelo blanco. Eso puede ser. La cuestión es que en la Organización Mundial de Comercio se hacen varias cosas, podemos estar relativamente protegidos, tenemos compromisos, porque también al estar Argentina asociado a la Organización Mundial de Comercio, otros países no pueden prohibir productos argentinos por ser argentinos, menos en la parte agrícola. En la parte agrícola les van a encontrar algo para que no podamos mandar. Ellos tienen cupos de importación, tienen diferentes aranceles, pero de cualquier forma no están abiertos totalmente. Por nuestra parte, recién ahora, hace poco tiempo, estamos cuidando la propiedad industrial, la propiedad intelectual, las fórmulas de medicamentos que ellos trabajan, por ejemplo en Alemania, con 15 años de estudio, y bueno, y después acá a lo mejor un laboratorio le cambia un poquito la fórmula y en definitiva está vendiendo con otro nombre un producto que es el mismo, sin haber pasado 15 años estudiando el producto. Ellos protestan por eso. Y nosotros estamos haciendo poco a poco la defensa de la propiedad industrial, por eso la marca de una determinada zapatilla muy conocida, otro importador que no sea el representante de esa marca acá en Argentina, no podría entrar esa marca de zapatillas si no tiene la aprobación del representante. Eso hará 3 o 4 años que recién empezó acá a cuidarse. Hasta ese momento no le dábamos importancia. Ustedes saben que los chinos venden la mercadería con esa marca y a lo mejor es un excedente de producción de lo que le ha pedido la marca original, o son mercaderías que las falsifica realmente y salen con esa marca. Con respecto a la Organización Mundial de Comercio, más o menos tenemos una idea. Ahora vamos a hablar de lo que hicieron los países latinoamericanos en distintos momentos. Voy a comenzar con la ALALC, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Allá nosotros venimos desde más o menos 1945 con reuniones entre los presidentes de Argentina, que en aquel momento era Perón, y el presidente de Brasil, para ver si se podía hacer alguna unión económica para tener un mercado un poco más grande, para poder comprarnos entre nosotros a mejores precios y por lo tanto disminuir la cantidad de compras a terceros países. Bueno, siempre hubo una cierta desconfianza. Dense cuenta que nosotros teníamos las guarniciones militares todas en la frontera con Brasil, por esa previsión de que en algún momento dado podíamos llegar a tener un conflicto. Entonces, por un lado queríamos tener un comercio más abierto y por otro lado existía una desconfianza de tipo militar. Cuando se crea la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que son los países sudamericanos,
Se trata de hacer un libre comercio rebajando los tributos de importación para las mercaderías de cada uno de esos países. Posteriormente, el ALALC, ya para, si no me equivoco, para 1980, se transforma en ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración, con unos objetivos bastante más amplios. Ya no era una cuestión sola del comercio y de la rebaja, sino que se intentaba llegar a ser prácticamente un solo mercado latinoamericano, donde no solamente estaría libre los tributos, que a eso se quería llegar, sino que tendría que tener además una serie de convenios que van más allá de solamente la rebaja de los tributos. A lo mejor convenios de carácter universitario, convenios de carácter sobre la salud, sobre la sanidad vegetal, sanidad animal, una serie de acuerdos. Y ese ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración, permitió, como si fuera un paraguas abierto, que dentro de esa protección, de ese paraguas abierto, hicieran convenios individuales o por grupo los países que formaban la Asociación Latinoamericana de Integración. Nosotros tenemos en esa asociación Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, México y Cuba. Si no me equivoco, nombré los 12 países. Esa asociación tiene en Uruguay la Secretaría General. Si ustedes pueden meterse en la página www.aladi.org, van a encontrar una gran cantidad de información, pero tremenda cantidad de información. Lo primero que nosotros vimos fue que permitió varios acuerdos de distintos tipos. Acuerdo de alcance regional, acuerdo de promoción de nuevos mercados, acuerdo de complementación económica, dándole a los países de menor desarrollo la posibilidad de tener la misma protección cuando había un convenio entre países de mayor desarrollo o desarrollo intermedio. ¿Cuáles eran esos países? Bueno, los de mayor desarrollo, Argentina, Brasil y México. Los de desarrollo intermedio, todo el resto, menos Bolivia y Ecuador. O Paraguay, Bolivia y Ecuador. Entonces, Paraguay y Ecuador, Paraguay, Bolivia y Ecuador, cuando existe un convenio entre México y Argentina para que para un determinado producto hace una rebaja sustancial, Ecuador también se beneficiaría con esa rebaja si tiene la fabricación de ese determinado producto. ¿Cómo es el tema de las rebajas dentro de ALADI? Es por preferencia porcentual. ¿Qué quiere decir? Visto el derecho de importación que se le cobra a un tercer país, hay que ver en el convenio qué preferencia porcentual se le da. Vamos a suponer, el derecho de importación que Argentina cobra para muebles es el 20%. Tiene un acuerdo con Colombia donde le da una preferencia porcentual del 50% a los muebles colombianos. Entonces, si el derecho era el 20% para todos, el 50% de preferencia hace que el derecho sea el 10%. Quiere decir que el derecho de importación que se le cobraría a Colombia sería el derecho de importación del 10%. Si la preferencia porcentual fuera el 100%, se le cobra 0, porque al 20% del derecho de importación general le descuento el 100%, quiere decir que le estoy descontando el 20%. El 20 menos 20 es 0, o sea que no le cobraría nada. Entre los países se fueron haciendo los convenios
había una nomenclatura Aladi que es un poquitito distinta a la nomenclatura actual, tenía un dígito menos en la partida, y comenzaron a hacerse convenios individuales. Siempre, ya les digo, Aladi favorece el convenio individual, Aladi favorece el convenio entre grupos de países, favorece el convenio entre varios países con un país. Y eso fue el origen de lo que después vemos que es, por un lado, el Mercosur y por otro lado, el mercado andino, el Acuerdo de Cartagena, donde tiene Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y por el otro lado se forma el Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Bueno, si pueden ver, si ya tienen el cuadernillo, la Organización Mundial de Comercio, vayan leyendo. Si no, vayan entrando en la página de la OMC y ahí van a ver todo esto que les estoy contando yo y mucho más. Van a ver cómo trabaja la OMC, cómo actúa en caso de discrepancias entre dos países, cómo son las normas de origen que marca la OMC. Métase en la página de Aladi y van a empezar a ver cómo se formó Aladi, cuál es la historia de Aladi, en Wikipedia pueden verlo también, y entonces se van a ir dando cuenta qué importante es para el futuro de nuestros países, porque el proyecto de Aladi es llegar a un solo grupo económico que abarque todo Sudamérica, que abarque todo Latinoamérica, que incluye también Centroamérica, que todavía no está metida ahí. Bueno, muy bien. Nos vemos en la próxima clase y seguimos un poquito más con el tema este. Hasta luego.